Ya voy. Buen día, compañera. Vaya poniendo, por favor, sus nombres, sus apellidos acá en el chat del Zoom. Buen día, doctor. Está bien. Gracias. A ver, esperaremos unos minutos más a que pueda ingresar, a ver si puede ingresar algunos estudiantes más. Si no, comenzamos. De igual forma, el video va a estar en nuestro canal de YouTube, o sea que van a poderlo revisar cuando vean conveniente el resto de los compañeros. Buena manera de rememorar también y de no perder tiempo para el resto de los compañeros. Vamos a ir viendo lo que ya hemos visto de manera general. Ya un primer tema, hemos hablado de las bases fundamentales del Estado, nos hemos remitido al artículo 1 y vamos a seguirlo haciendo. Hemos hablado también del tipo de Estado, ¿no? Obviamente, dentro del cual nos encontramos inmersos acá en nuestro país. La forma de gobierno que ha sido adoptada. También hemos hablado de la posición religiosa que tiene el Estado, ¿no es cierto? El reconocimiento de los idiomas en sí a nivel nacional, así como también del idioma oficial de nuestro país, ¿no? Los valores, hemos hablado de las funciones esenciales que tiene el Estado, hemos un poquito dado algunos ejemplos, así como también hemos hablado del sistema de gobierno que ha adoptado el Estado, ¿no es cierto? Hemos visto algo de la nacionalidad, también de la ciudadanía, el tipo de constitución, de organización económica del Estado, la estructura y la organización territorial, además del Estado, precisamente porque más adelante vamos a ver de manera un poco más específica esta estructura, así como también la forma de Estado. Hemos pasado a ver lo que son los principios y valores, ¿no? Hemos hablado de la parte axiológica. Ya hay algunos compañeros que no están pudiendo ingresar. ¿Ya? Ya, a ver, se están uniendo nuevos compañeros. Bueno, al resto de los compañeros que están ingresando también, les voy a pedir por favor que vayan poniendo sus datos en... Ya. Bueno, al resto de los compañeros, buenos días. Vamos a por favor poner los datos en el chat del grupo, sus nombres y apellidos, ¿ya? Entonces, estábamos viendo a modo de rememorar también nuevamente, compañeros, ¿ya? Porque seguimos medio irregulares en cuanto al ingreso a la plataforma también, con el resto de los compañeros que no sabemos quiénes han podido llegar a inscribirse o realmente no están pudiendo ingresar. O por una u otra situación también que no van a ingresar, pero sin embargo van a empezar seguramente a hacer un seguimiento en los videos de YouTube, ¿no? Entonces, hemos visto como un segundo tema los principios y valores. Hemos hablado de la parte axiológica del sistema constitucional boliviano. Hemos definido los valores supremos. Estos como una base de organización del Estado, ¿no es cierto? Hemos hablado de la definición doctrinal y jurisprudencial constitucional sobre los valores supremos.
¿no? Y además, nos hemos remitido nosotros a la página 37 de nuestro texto, con el afán de poder ver un poco más de forma doctrinal, como hemos estado hablando, lo que son, ¿no? Los, en sí, de lo que abarca el Estado. No hemos visto, hemos visto la diferencia entre conceptos, hemos hablado de la definición concreta que tiene el Estado. Nos hemos remitido además a poder ingresar, a hablar, a ver, ya. 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 Entonces, ya, a ver, compañera, por favor, la que ha ingresado en este momento, ponga su nombre y sus apellidos, por favor, en el chat de este grupo, ¿ya? Bueno, entonces les iba diciendo, hemos visto desde todo punto de vista lo que implica el Estado, los elementos constitutivos, además, que se encuentran inmersos de lo que es un Estado, y vamos a ver esas formas de Estado a continuación, con tal de poder avanzar en lo que es el tema, ¿cierto? De avance dentro de la clase. No, para eso entonces, compañeros, tenemos nosotros en nuestro texto, ya sea digital o puede que lo hayan llegado a imprimir, tenemos en la página, está en la página 42, las formas de Estado, ¿no? Vamos a volver a revisar el artículo 1, obviamente, de la Constitución. A ver, vamos a, un ratito, les voy a compartir, a ver, nuevamente. Ya les voy a compartir mi escritorio. Vamos acá, listo. Tenemos entonces que Bolivia se constituye, hemos dicho, desde siempre en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, ¿no es cierto? Que obviamente es libre, independiente y otras características que nos refiere el artículo primero de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, nosotros estamos hablando de un Estado social unitario, ¿no? Ya tenemos la definición clara de lo que es Estado, por si acaso. No creo que exista alguna duda más respecto a lo que nosotros hemos visto en la anterior clase. Sin embargo, podemos remitirnos a la página 37 y siguientes de nuestro texto, así como también podemos revisar lo que es nuestra Constitución Política del Estado, que desde siempre es el punto de partida del avance de clase. Tenemos entonces que dentro de estas formas de Estado y desde el punto de vista del modo de producción, que los Estados pueden clasificarse en los siguientes. Tal vez va a ser algo redundante también, porque ustedes han debido ver en otras materias, como de introducción al derecho, filosofía jurídica, la clasificación de estados que desde siempre nosotros vamos viendo desde diferentes puntos de los autores, estas formas de estado, ¿no? Según Boris Wilson Arias, que es un reconocido autor de derechos, de temas de derecho constitucional, así como también de derecho administrativo y otras, nos va a referir esta clasificación en esclavista, feudal, capitalista, socialista, ¿cierto? Así como también de manera moderna, conceptualiza el régimen de Estado, nos refiere, ¿no? Dado la relación entre tres ejemplos constitutivos, es decir, a partir de la organización del poder político, con relación, desde siempre tiene que existir el poder político y que desde siempre también está relacionado con la población y el territorio, ¿no es cierto? Es por eso que estamos de acuerdo, nos refiere, así tiene o no tienen, o no, varios centros de autoridad pueden ser denominados simples o unitarios, o asimismo podemos referirlos como estados compuestos. Un estado unitario como por ejemplo es Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, asimismo nuestro mismo Estado nacional nos refiere, ¿no? Estado unitario social, de derecho plurinacional, comunitario, etcétera. Básicamente se desarrolla dentro de un Estado nacional y tiene una característica fundamental, que es la de poseer un solo centro de impulsión política gubernamental y asimismo jurídica.
¿no? Jurídica desde el punto de vista normativo. La norma que nos va a venir a regular como ciudadanos, habitantes y estantes dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Dermisaki según las características estas, ¿no? Nos refiere primero que existe centralización del poder político en el gobierno central. Es una característica clara que existe en nuestro Estado nacional, ¿no es cierto? Centralización del poder político en el gobierno central. Existe un partido político dominante, ¿no es cierto? Unidad del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional. Desde siempre, todo el ordenamiento, estamos hablando de las normas, el carácter normativo del Estado. Desde siempre se aplica dentro de lo que es el territorio y los parámetros de lo que es el territorio nacional, ¿cierto? Una unidad jerárquica administrativa a través de una organización que se extiende a todo el territorio, nos refiere. De igual forma, ¿no? Tenemos esa jerarquía administrativa, ¿no es cierto? Sabemos de qué manera está estructurada cada una de las instituciones públicas también, a partir de que tenemos que entender que existe siempre una MAE, ¿no? Entonces, nos refiere también de que existe, asimismo, dentro del contexto del Estado unitario que nosotros ahorita estamos analizando, y respecto a la organización de la administración pública, en referencia a la relación entre el poder central y asimismo a las entidades territoriales regionales, se desarrollan los siguientes conceptos básicos, nos refiere. En primera instancia tenemos que hablar de la centralización, ¿no? Que es un aspecto básico del Estado unitario, lo que nosotros estamos llevando a cabo dentro del análisis de las formas de Estado que existen, que en primera instancia vamos a ver lo que es el Estado unitario. Por favor, no se olviden que cada uno de estos parámetros que nosotros, así como de los ejemplos que damos en clase, nos va a servir para poder llegar a entender. Si ustedes tienen alguna duda, tienen todo el derecho de poderme referir en ese momento o posteriormente también pueden referirme dentro de la segunda o el segundo video que nosotros generalmente utilizamos para poder subir al canal de YouTube, ¿ya? Entonces no duden, compañeros, en poder consultar. Y es interesante poder analizar desde ahora estos parámetros que nosotros doctrinalmente tenemos en nuestro texto, con el afán de que también a futuro podamos aplicar ese conocimiento para futuras discusiones, incluso que nosotros lleguemos a tener, ¿no? Que generalmente se dan, ¿no? Entonces, ¿por qué Bolivia de esa manera aplica o de qué manera está estructurada o por qué ha utilizado esta forma de Estado, ¿no? Entonces, nosotros ya nos vamos a remitir a los conocimientos doctrinales de inicio, ¿no? Que ustedes en este sentido han debido ver en Derecho Constitucional 1. Pero que, sin embargo, vamos a ver estas formas de Estado para poder ingresar a ver lo que es el Estado autonómico, ¿ya? Que particularmente también nosotros estamos inmersos dentro de esas autonomías acá en el Estado boliviano, ¿no? ¿Qué tenemos entonces en cuanto a la centralización? Nos refiere dentro de esos conceptos básicos. Cuando todas las funciones de un país, podemos entenderlo así, son concentradas en un solo núcleo, ¿no? Ese es un concepto, el cual nos refiere de manera concreta el autor, del cual existe una dependencia jerárquica y de dependencia entre los órganos del poder central y los órganos regionales, de tal forma que puede decirse que es un poder central el que presta servicios dentro de cada una de las regiones, ¿no? La desconcentración, existe una desconcentración, precisamente porque está referido a la situación en la cual los órganos de poder central, por razones geográficas, como estamos divididos, o de mejor prestación de servicios, delegan atribuciones, funciones o competencias a órganos regionales sin que las mismas dejen de tener la dependencia jerárquica, ¿no? Un ejemplo de descentralización, nosotros podemos verlo, desde el punto de vista que cuando existen órganos dependientes del poder central, con funciones específicas en niveles locales, ¿no es cierto? Esa descentralización no quiere decir de que ya de manera independiente cada una de estas instituciones va a tomar decisiones arbitrarias que no tengan que ser, de cierta manera, reguladas por un ente superior, ¿no? Tenemos nosotros instituciones descentralizadas dentro de cada uno de los departamentos, debido específicamente a la división en cuanto a las regiones, como por ejemplo, podemos dar ejemplos de instituciones públicas como la aduana nacional, ¿no? Tenemos nosotros también a impuestos nacionales, tenemos los mismos que obviamente dentro de esta centralización y a partir de lo que es la desconcentración,
obviamente se van a dividir y van a tener que referir todos los antecedentes o todo lo que sea necesario a una institución central, una que obviamente se encuentra en la mayor parte en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros podemos, como ejemplo, les refiero, ¿no? Podemos partir de que evidentemente estos son utilizados o son descentralizados con el afán de poder prestar ese mejor servicio, ¿no? A la ciudadanía. El Estado se debe a la población, obviamente, ¿no? A partir de ahí son ellos quienes tienen que dar, desde todo punto de vista, tienen que ver la manera de que los servicios públicos sean utilizados de manera idónea y asimismo puedan ser accesibles a todo el resto de la población. Es por eso que de esa manera ellos tienen que ver la manera de llegar al resto de la población en su conjunto, ¿no? Entonces, de eso podemos ver también la descentralización, ¿no? Hemos visto la desconcentración, la descentralización, mediante la cual los órganos de poder central ceden a los órganos regionales determinadas competencias y atribuciones, por lo que su relación no es jerárquica, gozando los servidores públicos regionales de autonomía orgánica y económica al poder disponer de un patrimonio, aprobar y ejecutar su presupuesto sin injerencia de autoridades del nivel central. Cuando hay instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propio que estén supeditadas a una supervigilancia o tutelada de orden superior del gobierno, nosotros podemos ver algo de lo que, o concretamente lo que es esta descentralización, ¿no es cierto? A partir también de que son, y como nos refiere el autor, ¿no? Obviamente, se ha cedido el poder central a cada uno de estos órganos regionales. Sin embargo, existe cierta autonomía orgánica y económica de cada una de las instituciones, ¿no es cierto? Tenemos ahí. Ya, no se olviden poner sus nombres, por favor, en el chat del grupo. Entonces, tenemos que ver estos conceptos básicos de lo que prácticamente se aplican a lo que es nuestra realidad social dentro del Estado unitario social de derecho nacional dentro de nuestro país, ¿no? Tenemos también que ver, ya hemos visto el Estado unitario, ya estamos viendo las características específicas que tienen cada uno en este caso, nuestro Estado nacional, con relación, ¿no? a otros países, obviamente, que como les he referido, ¿no? Dentro de un Estado unitario podemos dar de ejemplo a Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay. Dentro de cualquier tipo de investigación nosotros vamos a poder ver la aplicabilidad que tiene cada uno de estos conceptos también a estos estados. Nosotros no somos tampoco únicos, ¿no es cierto?, en cuanto a las características que puede tener nuestro estado. Sin embargo, podemos ver también dentro de esta diversidad de estados, o en este caso específico, las formas de estado, a un estado confederado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de lo que sería un estado confederado? Y la diferencia además que tiene con un estado federal, ¿no? Entonces, con este tipo de estado que con anterioridad nosotros hemos visto, y tal vez ustedes también ya lo han analizado, y que además se ha podido dar en cierto momento dentro de la historia de Bolivia, ¿no? Surge, nos refiere, ¿no?, por la suscripción de un tratado internacional. Estamos hablando de un estado confederado, ¿no? Ustedes en colegio incluso han debido ver por qué. Surge la suscripción de un tratado a partir de un tratado internacional entre dos o más estados que son obviamente soberanos cada uno de su territorio, ¿no? Que a pesar de crear un nuevo ente internacional, ¿ya?, que es independiente además, mantiene su soberanía. No es quiere decir que el hecho de formar un estado federado no quiere decir de que cada uno, o esos estados que vayan a conformarlo, se vayan a juntar y vayan a perder esa soberanía, ¿no es cierto?, de cada uno de estos que va a estar inmerso en ese tratado. Entonces tenemos que mantienen tanto su personalidad jurídica internacional como su derecho de sucesión. Tenemos un ejemplo claro incluso que nos refiere el texto, ¿no es cierto? Esto sucedió con la Confederación Perú-Boliviana, y en el cual además desde el derecho internacional podían distinguirse tres entes internacionales, Perú, Bolivia y la Confederación. Nos refieren, ¿no? Y los ciudadanos conjuntamente, a tener una nacionalidad del Estado Confederado, conservaban su nacionalidad original. Este Estado Confederado desde siempre tiene un solo fin, ¿cierto? Entonces, el fin es de poder, tal vez, de cierta manera, beneficiarse en base a ese Estado, ¿no?, para poder apalear algún tipo de situación económica,
¿no? O, como estamos viendo nosotros, hemos tenido esa situación en cuanto a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no es cierto? Desde siempre nosotros hemos tenido tratados internacionales de relación desde el punto de vista de la hermandad, además, con el Estado peruano, ¿no? Ustedes han debido y deben saber históricamente que dentro de estos tipos de tratados internacionales que hemos tenido con Perú, hemos tenido cierto apoyo también en alguna guerra, ¿no es cierto? Como ha sido la guerra del mar, ¿no? Situación que obviamente no nos ha beneficiado mucho tampoco, pero que sin embargo estaba obligado a cumplir Perú, ¿no? Históricamente ustedes han debido ver incluso, hemos tenido un libro de derecho, perdón, de historia de Bolivia también, ¿no? De Carlos Mesa Justo, ¿no? El que es un libro demasiado interesante que nos refleja esos parámetros desde no un punto de vista personal, sino más bien un punto de vista histórico, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿No? Porque si nos dieran el punto de vista personal, puede que la opinión de ese autor sea diferente a lo que realmente hubiese sucedido, pero sin embargo, ha sido interesante poder analizar ese libro que obviamente ustedes han debido verlo, ¿no? Vamos a ver en este caso, otra forma de Estado que a partir de lo que nosotros estamos analizando, tenemos necesariamente que ver, ¿no? El Estado federal. Ustedes deben conocer y desde siempre han escuchado cuáles son las características del Estado federal, ¿no es cierto? De la DF, por ejemplo, en México tenemos, ¿no? El Distrito Federal, ¿no? Y vamos a ver esas características que no de manera profunda, pero sin embargo lo necesario para poder entender. El Estado federal entonces nos refiere, ¿no? Mientras que el Estado unitario nos refiere, ¿no? Los ciudadanos de una misma nación se reúnen para conformar un Estado. En el Estado federal, ¿ya? Son los estados soberanos que mediante una constitución se asocian, ¿no? ¿No? Aspecto que además lo diferencia. ¿No? Lo diferencia con la confederación que acabamos de ver, donde la unión entre estados se le hace mediante un tratado internacional. Eso obviamente es una diferencia totalmente, ¿no? Que no se adecua al Estado federal. De tal forma que el gobierno del Estado federal no solo representa externamente a sus ciudadanos, sino también a los estados federados de cada uno de estos estados que tienen el Estado federal, ¿no? Se puede decir que el Estado federal se divide en un gobierno central y gobiernos estatales, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de lo que es Estados Unidos, así como también en México, DF existe, y la Constitución Política del Estado se dicta que el gobierno federal tiene la capacidad de mantener el control sobre algunas cosas, tales como creación de dinero, creación de tribunales inferiores también, ¿no es cierto? Esa es una de las características que se pueden dar dentro de lo que es el Estado federal. Entonces, hay que considerar que el Estado federal tiene dos características esenciales que nos señala el autor. En primera instancia, desde el punto de vista del derecho internacional, la personalidad del Estado federal es única, ¿ya? De forma que el Estado federal representa el conjunto de los Estados federados. Los Estados federados se reservan el derecho de manejar los asuntos cuya competencia no hayan sido transferida al Estado federal, aceptándose, sin embargo, el derecho comparado de intervención federal en casos excepcionales. Prácticamente el Estado federal, y ustedes han debido ver también, deben tener un concepto claro de lo que es el Estado federal, tiene cierto tipo de atribuciones que no se pueden dar en un Estado unitario, ¿no es cierto? En este caso, el Estado federal incluso puede realizar, crear, ¿no es cierto?, dinero propio que no va a partir de un Estado central, como se aplica en un Estado unitario, así como también crean tribunales inferiores para la resolución de controversias. Ustedes han debido ver que cada uno de los estados puede incluso realizar otro tipo de gestiones que no se pueden dar a partir de un estado central. No es por eso que son federales, ¿no? Asimismo, incluso en algún momento habíamos hablado, no recuerdo si fue en este grupo, habíamos hablado de que pueden tener una constitución política propia, pero basándose en la que nos refiere el mismo Estado en sí mismo, ¿no es cierto? Perdón, en sí, claro, el mismo Estado nacional, ¿no? Basándose tal vez en algunas características propias de cada uno de estos estados federados. Como por ejemplo, hemos visto que existe pena de muerte, estamos el ejemplo nuevamente de lo que es Estados Unidos,
¿no? Existe pena de muerte en algunos estados, inmersos en lo que es Estados Unidos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otros que no aplican la pena de muerte. Entonces, dense cuenta del tipo o características que pueden tener en cuanto a la regulación de sus normas estos estados, ¿no es cierto? Y las modificaciones que pueden realizar de manera independiente a la norma, ¿no? Obviamente nacen de una propia constitución, tienen una sola constitución, pero que sin embargo puede ser aplicada a la realidad social de cada uno de estos estados. Entonces es interesante poder analizarlo, no lo vamos a llevar obviamente a debate, ni mucho menos vamos a ingresar a un detalle específico de lo que nos va a referir el Estado federal, pero sin embargo ustedes ya han debido ver, no quisiera tampoco que ingresemos en más detalle, porque lo que estamos viendo son características generales para poder ver ya un poco más profundo más adelante lo que es el Estado autonómico y la manera de aplicabilidad que tiene este dentro de la realidad social de nuestro Estado boliviano, ¿ya? Sin embargo, esto va a estar inmerso en lo que es nuestro banco de preguntas, ¿ya? Para que ustedes puedan rememorar y recordar además de dónde nacen estos conceptos. El Estado plurinacional, ¿ya? Vamos a ver que tenemos, ¿no? Que reconoce la diversidad de nacionalidades que se encuentran dentro de un Estado específico y es en el cual, a partir del artículo 1 de la Constitución, nos encontramos inmersos, ¿no? Un Estado social, unitario, de derecho plurinacional comunitario, me refiere, ¿no? Y por tanto, nos refiere, ¿no? Reconoce la diversidad de la nacionalidad dentro del mismo y por tanto de una autonomía administrativa para cada una de esas nacionalidades. Ya el Estado plurinacional implica que un determinado territorio, dentro de un determinado territorio, existen varias naciones soberanas, pero que luego de conformar el Estado ceden parte de esa soberanía al Estado mismo, ¿no? Hablamos de una co-soberanía, manteniendo su libre determinación, conforme nos refiere el artículo 2, ¿no? Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de las instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución, asimismo la ley, ¿no? Obviamente tenemos que entender de que de esto se va o va a nacer una ley, ¿no es cierto? Y tenemos una ley específica que vamos a analizar más adelante. Entonces nos refiere el artículo 2 mediante la aceptación de una constitución que cumple la función integradora no solo entre ciudadanos, sino más bien entre regiones, sino principalmente entre naciones indígenas originarias, ¿no? Esto explica por qué la característica de unitario, que más que hacer referencia a un tipo de Estado, hace referencia a la unidad de la existencia que una sola soberanía tiene en un lugar preferente y antecede en el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Estado, así como la conocemos. Esa plurinacionalidad, compañeros, va a dejar claro la existencia de varias naciones, ¿no? Que han sido reconocidas a partir de la Constitución del 2009, y su derecho a mantener la nacionalidad y la cultura, o sea, eso quiere decir el modo de vida en el cual ellos ya se encontraban inmersos, las cosmovisiones, ¿no? O sea, ya saben ustedes, ¿no? Incluso el tipo de religión, que podríamos decir, si adoraban a no sé, a otros dioses, etcétera. Ese respeto desde siempre ha existido, más sin embargo ha sido reconocido, ¿no? Dentro de la Constitución Política del Estado del 2009. Pero de dicho nombre por sí mismo no puede extraerse si dichas naciones están separadas o vinculadas además, ¿no? O simplemente coexisten. Más aún si la Constitución reconoce el derecho de algunas naciones y pueblos indígenas originarios a mantener esa situación de aislamiento, como se encuentra y como también nosotros conocemos que existen algunos pueblos que están totalmente aislados y que desconocen, ¿no? De algún tipo de situación externa a la que ellos se encuentran inmersos, ¿no? En cuanto a lo que nos refiere el artículo 31, parágrafo segundo, vamos a remitir al 31, parágrafo 2, el cual nos refiere, ¿no? Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan de derecho
¿no? A mantenerse en esa misma condición. Además, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan al mismo tiempo. El parágrafo primero, sin embargo, nos menciona que las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Situación que desde siempre, a partir del artículo 31, debería ser respetada, ¿no? Y que, sin embargo, el mismo Estado Nacional no puede realizar intromisión alguna a este tipo de pueblos o naciones indígenas originarios, ¿no? A veces nosotros hemos podido ver, nosotros la sociedad en su conjunto, ¿no? Nosotros que votamos, nosotros que tenemos que fiscalizar, y más adelante vamos a ver por qué tenemos que fiscalizar todo lo que se encuentra en cuanto al funcionamiento, procedimiento que se pueda dar dentro del Estado Nacional, como ciudadanos como particulares, ¿no? Natural, podemos nosotros reclamar ese tipo de situaciones que vemos en cuanto a los atropellos que un Estado puede realizar en contra de una nación o pueblo indígena originario. No solo con los que le conviene, ¿no? Y no así solo con los colonos. Porque obviamente hay gente también que son colonos, ¿no es cierto? Nos refieren a esos que ingresan a territorios que no han sido tal vez o que no están habitados, colonizan a partir de ahí, ¿no es cierto? Con un afán no siempre político, ¿no? Tendría que ser esa situación. Entonces vemos nosotros, está en tela de juicio, todo este tipo de situaciones que nosotros tenemos inmersa en la Constitución, que a veces es necesario poder solo remitirse a leer lo que es la Constitución, y vamos a ver que el mismo Estado a veces no garantiza, ni mucho menos cumple con algunos artículos, ¿no? Dependiendo de la situación en la cual nos encontremos inmersos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? De poder analizar y dar el criterio necesario a cada uno de estos artículos de la Constitución, porque a partir de aquí ya sabemos, ¿no? Van a ser una ley, y tenemos leyes específicas que van a tenerse que cumplir y que tienen, a partir del gobierno central, que cumplirse, ¿no? Y todo el resto de los ciudadanos tenemos que acatar. Esa es la situación. Para eso además tenemos nosotros los senadores y diputados, que existe una asamblea, ¿no? Una asamblea plurinacional que vamos a ver igual y que ustedes ya deberían saber desde el colegio cómo está constituida. Entonces, es importante analizar, compañeros, prácticamente el análisis de la Constitución es el más importante que puede existir dentro de cada uno de los temas de derecho que ustedes vayan a ver dentro de la carrera, ¿ya? Entonces, la idea del Estado plurinacional, ¿ya? Es dar una autodeterminación a los pueblos, y además de darles a esa autodeterminación es poder hacerlos partícipe de lo que es el Estado, ¿ya? Y eso es a lo que se ha apuntado con la Constitución Política del Estado del 2009. Tienen que participar de esas decisiones del Estado, así como también es necesario que el Estado reconozca sus lenguas propias, así como también sus tradiciones, ¿no? Es importante entonces para el Estado, y es por eso que ustedes han debido ver a partir de la Constitución de 2009 que han ingresado a la función pública, ¿no? Indígenas originales. Hemos visto incluso algún, ¿no? Letrado del Tribunal Constitucional Plurinacional que creo que emitía resoluciones a partir de la lectura de la COCA, ¿no? Entonces, son situaciones a las cuales nosotros no podemos intervenir, como nos refiere la Constitución, pero que sin embargo se realizan, ¿no? Entonces, más allá del conocimiento que nosotros tenemos doctrinal, que ustedes están estudiando para eso, ¿no? Existe tal vez ese aspecto cósmico que ellos le han dado, ¿no es cierto? Entonces vemos ya algunos senadores diputados que necesariamente tienen, incluso dentro de las convocatorias públicas que el mismo Estado Nacional da para cargos jerárquicos públicos, preferencia, ¿no? Ahí dice 10 puntos más por ser indígena original. Entonces, tienen 10 puntos más por encima del resto, ¿no? Hasta suena discriminatorio para al resto de profesionales que se postulan a un cargo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es ese afán de que ellos puedan ingresar, ¿ya? Que sean partícipes de las decisiones que puedan llegar a tomar el Estado.
y además partícipes de la aplicación de las políticas del Estado, ¿no es cierto?, que tiene el mismo Estado, el gobierno central, tiene ciertas políticas que cumplir con la ciudadanía y que ellos tendrían que velar, pero a veces, tal vez, desde mi opinión personal, ¿no? Dentro tal vez el desconocimiento normativo que puedan llegar a tener esas autoridades, se los utiliza para otro tipo de situaciones que no vienen al caso, ¿no es cierto? Pero que sin embargo deberían ser también, eh, podrían ser elegibles al cargo de manera idónea. Todos aquellos serían no, indígenas originarios que tengan conocimientos propios al lugar específico a donde están yendo a trabajar, ¿no? También deberían existir algunos parámetros necesarios también, y no así, ¿no?, tratar de utilizar, ¿no?, a personas de que tal vez podemos referir que en algún momento no tienen conocimiento necesario, pero sin embargo tienen asesores a poder utilizar de manera correcta el poder que les ha sido encomendado, ¿no? Entonces, eso dentro de lo que es el Estado plurinacional, en el cual nosotros nos encontramos inmersos, ¿no? Tenemos que prácticamente lo plurinacional implica el que se haya reconocido a comunidades políticas, ¿no?, en un mismo territorio y bajo un mismo marco legal. Tiene un marco legal, ¿no? Pues en la Constitución Política del Estado se determinan los pueblos indígenas originarios, ya reconociendo sus derechos de forma colectiva y reconociendo además las prácticas culturales en cuanto a la religión y otros que tienen, ¿no? Entonces, desde siempre tenemos que respetar ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que no estamos de acuerdo con los sacrificios, ¿no? Es algo que tal vez durante el transcurso de la historia sí se ha podido dar, pero que sin embargo actualmente lo vemos como algo tal vez una aberración, ¿no? Para algunos es un tanto doloroso eso, ¿no? Situaciones que nosotros tal vez no compartimos, pero que sin embargo son parte de esa identidad que tienen los pueblos indígenas, ¿no? A eso prácticamente nos remitimos a lo que es el lado plurinacional, el Estado plurinacional en el cual nosotros nos encontramos inmersos. Dentro de nuestro texto tenemos otro autor también que nos refiere a la plurinacionalidad, que básicamente se va al mismo concepto y no necesariamente nos va a referir a algo demasiado diferente. No es por eso que no vamos a citarlo en este momento, pero que ustedes tienen toda la libertad de poder revisar el dossier, ¿ya? Y poder ver cada uno de los conceptos, así como también tenemos una gran cantidad de conceptos necesarios doctrinales en el Internet para poder revisar, ¿ya? Vamos a ver lo que es un Estado autonómico, ¿ya? A continuación, en la página 45 del texto tenemos igual desarrollado, y ahí vamos a ver los parámetros básicos en los cuales implica ese Estado autonómico. A nivel nacional nosotros podemos ver que dentro de nuestro país no existe una autonomía plena, y ahí vamos a ver por qué más adelante. Pues desde todo punto de vista vamos a evidenciar que existen potestades limitadas, porque desde todo punto de vista realmente nosotros estamos, o esas autonomías están sujetas a la Constitución Política del Estado, ¿no? Nosotros tenemos entonces el artículo 269 de nuestra Constitución para poder ver algo de lo que son las autonomías antes de que se nos corte esta primera sesión. Por favor, les voy a pedir que nos volvamos 269. Nos volvamos a conectar en un momento más. Se va a cortar, tenemos unos cuantos minutos. A ver, tenemos el 269. Hablamos de la estructura y organización territorial del Estado. Organización territorial del Estado, capítulo primero. Tenemos aquí y siguientes en cuanto a la organización territorial de los departamentos. Tenemos principios que rigen la organización. Aquí tenemos el artículo 271, la ley marco de autonomías y descentralización que tenemos actualmente. Vamos a analizarla un poquito más adelante. Pero, sin embargo, el concepto del Estado autonómico, desde todo punto de vista, nos ofrece la posibilidad de distribuir y delegar competencias de manera diferenciada a nivel central a las distintas unidades territoriales que conforman el Estado, ¿no es cierto? De acuerdo a sus posibilidades jurídicas y materiales, siempre y cuando las mismas así además lo deseen. Esa situación de las autonomías ha sido llevada a votación, por si acaso. Ya en algún momento vamos a analizar también. Así,
tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional a 37.1987 de España, obviamente, que sostuvo que la autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del estatuto autonómico que vayan a realizar, por si acaso. Es por eso que nosotros tenemos, conforme al 271, que existe el marco de autonomías y tenemos la ley marco de autonomías y descentralización, que ya ha sido obviamente aprobada, ¿no?, dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Se va a cortar, compañeros, voy a cortarlo acá para que podamos volver a enviar el enlace, lo voy a poner tanto en la plataforma, así como también les voy a volver a reenviar a los compañeros que me han pedido de manera interna en el WhatsApp. Ya, por favor, les vuelvo a pedir que vuelvan a ingresar para poder finalizar.